Puedes comenzar, por favor. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Froilán Moya Robles y hoy les vengo a hablar acerca de el papel de las diferencias individuales en el fenómeno del parpadeo atencional y las competencias en juegos de estrategia en tiempo real. Una pequeña tabla de contenidos de lo que vamos a ver el día de hoy, un poco acerca de los autores, una breve introducción al tema, los métodos empleados en los experimentos, el estudio actual de lo que se tiene de información, un poco de lo que es el juego que se utilizó para el experimento, que es StarCraft 2, una lista de resultados y unas breves conclusiones. Acá tenemos cuatro de los autores del paper. La primera es Natalia Jakubowska. Ella es de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades y tiene expertise en temas de neurociencia cognitiva, aprendizaje de memoria y procesamiento de señales neuronales. El siguiente es Paweł Dobrowolski, que es graduado de Harvard y él básicamente lo que aportó fue en temas de decisiones estratégicas y consejos de administración. La siguiente es Natalia Rutkowska, que estudió Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Y por último tenemos a Maciej Skorsko, que realizó trabajo en campo de psicología cognitiva, realiza investigaciones sobre el uso de videojuegos en intervenciones y entretenimiento cognitivo, y tiene mucha influencia como en memoria visual a corto plazo y funciones cognitivas del cerebro. Bueno, una breve introducción de lo que es el experimento. Conforme han pasado los años, se ha sabido que hay un cierto impacto en los videojuegos, pero no se tiene certeza como en qué es lo que impacta en el cerebro. Entonces, esto ha sido un objeto de debate entre los científicos, de que si sí hay, pues si no hay algún tipo de impacto, dependiendo del experimento en el cerebro. Y justamente es incierto lo que se tiene, los efectos observados en estos experimentos acerca de los videojuegos. De hecho, hay como toda una pletora de estudios que muestran impacto débil o un impacto nulo de videojuegos en funciones cognitivas del cerebro. Entonces, justamente en este experimento, se cree que los videojuegos sí tienen un cierto impacto, pero no cualquier tipo de videojuego, sino más bien un videojuego de acción. Estos videojuegos de acción ejercen una influencia significativa en el funcionamiento cognitivo del cerebro. Entonces, para que un videojuego sea clasificado como un videojuego de acción, deben tener un movimiento rápido, deben de requerir una periferia visual atenta, es decir, no pueden estar distrayéndose, sino más bien deben tener como un foco de atención constante en el juego. Y a menudo requiere como seguimiento simultáneo de objetivos múltiples. Casi siempre en estos juegos uno nunca está en una cosa, siempre está en muchas cosas y siempre están pasando muchas cosas a la misma vez. Y justamente dentro de estos juegos de acción se escogen de dos tipos, uno de estrategia en tiempo real y otro de disparos en primera persona. Ambos tipos de videojuegos tienen un impacto cognitivo verificable, pero tienen impactos distintos. Justamente en los juegos de disparos de primera persona tienen un impacto como diferencial en funcionamiento cognitivo, en contraste con los jugadores del otro tipo que muestran como un mayor rendimiento en habilidades de medición de tareas, atención visual, cambios de tareas en relación con los jugadores, y otro tipo de cambios que no presentan los jugadores eh, de tiempo real. El método empleado para ese experimento fueron los siguientes. Se tomaron un total de 70 participantes. Estos participantes fueron reclutados de manera anónima en línea. Y como resultado de este casting, se tomaron únicamente 43 para el análisis. Esto debido a que 8 presentaban renuncias, otros presentaban configuraciones de hardware incorrectas, algunos presentaban incumplimiento de objetivos en capacitación y unos simplemente presentaban mala calidad de datos que se decidió no tomar
en el experimento. Estos participantes fueron asignados aleatoriamente en dos grupos de entrenamiento, uno experimental y el otro de control activo. Y estos participantes informaron agudeza visual normal o corregida, visión de color y audiciones normales. Eran diestros e informaron que no tomaban ningún medicamento. Tampoco presentaban algún tipo de antecedente en trastornos o lesiones neurológicas ni psiquiátricas. No tenían ningún tipo de trastorno craneal previo, cirugías en la cabeza o el cuello, ni ningún tipo de tumor cerebral. Además, estos participantes declararon que habían jugado menos de 5 horas de videojuegos por semana en los últimos 6 meses y también declararon no tener experiencia en juegos de estrategia en tiempo real o disparos de primera persona. Eh, y como último punto para los participantes es que se les obtuvo o se les hizo firmar un consentimiento informado antes del inicio del experimento en caso de que ocurriera cualquier tipo de contratiempo. El procedimiento experimental consistió en que antes del experimento los participantes recibieron instrucciones verbales de lo que experimentarían durante el proceso. Se les mostró lo que implicaba el proceso de montaje de electrodos porque se les iba a realizar un electroencefalograma y después de esto se les hizo firmar el consentimiento eh, justamente para este proceso. Luego de esto, los participantes fueron llevados a un entorno controlado de laboratorio y sentados frente a un monitor. Se les colocó los electrodos y se les mostró brevemente a los participantes las señales del electro y se les explicó cómo se les ve afectado en la más mínima acción que realizaran, tanto un parpadeo, un movimiento muscular o incluso un cambio de emociones drástico. Todo esto formaba justamente parte del procedimiento del experimento que se iba a hacer. Y después de esto se procedió a hacer el electroencefalograma y el procedimiento duró aproximadamente 2 horas. Todos los experimentos fueron iguales para todos los participantes y a cada uno de los participantes se les dio una recompensa de $184 después de la medición del entrenamiento final. Eh, Después de esta prueba que se realizó antes de la capacitación, luego seguía la capacitación, que era el entrenamiento en StarCraft, que era el juego, y esto consistía en 30 horas de tiempo de entrenamiento durante un periodo de 4 semanas. Y este entrenamiento en lo que consistía era en jugar partidas de aproximadamente unos 20 minutos contra una inteligencia artificial provista por el juego, por StarCraft. Y todas las partidas se jugaron en el laboratorio. Entonces era un ambiente bastante controlado. Los participantes debían de entrenar al menos unas 10 horas por semana, pero tenían un límite de 5 horas por día. Esto se hizo para evitar cualquier sesgo excesivo en la distribución de las horas y a lo largo de la recolección de los datos. Aquí como dato, todas las partidas se jugaron con una sola fracción que eran los Terran. Del estudio actual se enfocan en estos 4 puntos principales. El primero es el mecanismo de videojuegos. Básicamente lo que hace es como tomar la base de estudios que enfatizan los puntos buenos de los videojuegos, no solo en rendimiento, sino más bien en tareas que demanden atención y no solo cuestiones de rendimiento o performance. Justamente acá los autores decidieron tomar StarCraft porque vieron que el juego es bastante parecido al desorden del mundo real, es cognitivamente exigente y justamente por eso es como que se tomó para tomar todos los datos de atención y de múltiples objetivos que se habían mencionado anteriormente. Acá se tomó este parámetro para el experimento, que es el parpadeo atencional. El parpadeo atencional básicamente lo que consiste es como un punto, un enfoque de atención que lo que hace es como reducir la cantidad de parpadeos
en relación con las personas que no hacen ningún tipo de actividad con los juegos, en este caso con juegos de acción. Se escogió este paradigma por dos razones principales. La primera es que ha sido ampliamente investigado. Eso es un tema bastante desarrollado a la luz de la investigación actual y por lo tanto se considera como una medida adecuada en aspectos temporales de procesamiento cognitivo. Y la segunda es que sus efectos conductuales y los neurofisiológicos han sido estudiados y escritos en en literatura existente. Por lo tanto, al examinar estos efectos del parpadeo atencional en entrenamiento de videojuegos, no se, o sea, no solo se comprueba su efecto, sino más bien ayuda a contribuir a la riqueza de conocimiento en el campo. Y como último punto son las encefalografías en los participantes, que es lo que mencioné previamente, que se utilizó como un punto de referencia para para los análisis que se iban a hacer. Estas encefalografías se realizaron previo y posterior a los entrenamientos y se registró toda la actividad cerebral con el uso de estas encefalografías em, para crear perfiles individuales de los sujetos a nivel neurofisiológico. Bueno, como parte de las ventajas del juego StarCraft, tenemos un entorno dinámico, es un juego de estrategia a tiempo real, requiere adquisición de habilidades un poco complejas, requiere rendimiento motor, asignación atencional, procesamiento perceptivo, es de carácter entretenido, entonces no es un juego que usted se vaya a aburrir porque siempre hay cosas que hacer, tiene conjuntos de datos grandísimos porque hay muchas variables y hay bastantes niveles de experiencia. Entonces, sí, es bastante completo. El juego es desafiante cognitivamente porque tiene un tiempo preciso, se tiene que tomar acciones tan pronto los recursos estén disponibles. Mide la velocidad también porque hay que ejecutar acciones tan pronto sean posibles, tan pronto yo pueda utilizar los recursos, hay que usarlos. Y la precisión espacial, que es apuntar el lugar, apuntar estructuras, apuntar unidades que sean correctas eh, y aplicando estos últimos parámetros, que es la velocidad y el tiempo preciso. Aquí, justamente en este experimento, se vio que la experiencia en el juego toma un rol importante porque se asocia con un aumento de la cantidad de cambios en los jugadores a la hora de que realizaron el experimento. Justamente el juego permite como crear varios entornos del- de dificultad. Entonces, aquí se determinaron como que habían dos tipos de grupos, los que ya habían como tenido algún tipo de experiencia en el juego y los que no habían tenido del todo experiencia en el juego. Y como preguntas de investigación, la primera se interesaba un poco en la mejora del rendimiento conductual, posterior a los entrenamientos, posterior a las inducciones, y tomando como en cuenta el parpadeo atencional. Y la segunda era variables a nivel electrofisiológicos, que justamente acá se midieron a nivel con el electroencefalograma, justamente tomando como referencia un componente llamado P300, en respuesta a los objetivos planteados en la investigación. La introducción de StarCraft consistía en 8 partes. La número 1 era un breve texto que describía los objetivos de la reunión. El número 2 era una descripción basada en texto del videojuego en general, en detalle. Luego seguía un video de introducción de solamente la facción Terran, cuáles eran sus unidades, cuáles eran sus edificios, cuáles eran sus tropas, únicamente de la facción Terran. El número 4 era una descripción basada en conceptos fundamentales del juego y únicamente a la interfaz para que se familiarizaran. El quinto punto era un tutorial guiado por inteligencia artificial que presentaba únicamente el juego en tiempo real, lo que permitía a los participantes tener un acercamiento, de los primeros acercamientos al juego. El punto 6 era un cuestionario
que requería que se juntaran etiquetas correctas a 5 unidades básicas y tipos de edificio que estaban disponibles para la facción Terra. Esto se hizo con el propósito de que los participantes verificaran que estaban atentos a los materiales que les estaban dando a nivel de capacitación. El punto 7 eran 2 películas de 25 minutos cada una y estas describían estrategias básicas y explicaban diferentes etapas de las partidas, cómo avanzaba el juego, cómo eran algunos de los escenarios que podrían surgir durante la partida. Y el último era una serie de 3 partidas en las que el juego aumentó su dificultad y velocidad de un pronto a otro. Entonces, a los participantes se les hizo esta prueba para que tomaran acciones dependiendo de qué tan rápido avanzaba la partida, qué tan rápido avanzaba la dificultad y qué unidades tenía disponible para contraatacar de eso. Justamente aquí los experimentadores estuvieron al tanto de cuando fuera necesario realizar una intervención en caso de que alguien le preguntara o que necesitara algún tipo de dirección para el juego. Y estos participantes tan pronto completaran esta serie de 3 partidas, podían empezar a entrenar. Como parte de los resultados observados, el primero es a nivel de rendimiento, que los participantes del grupo variable pudieron jugar más partidas en ese periodo de tiempo. Eh, no hubo tantas diferencias significativas entre grupos, a decir verdad, pero los participantes del grupo variable pudieron jugar más partidas en ese tiempo en modo difícil. Y los participantes del grupo fijo pudieron jugar más partidas, pero a nivel medio. Los resultados del comportamiento tentaron cambios y alteraciones en los grupos, donde se jugaron partidas más fáciles. Justamente el grupo que jugó más partidas en dificultad fácil tuvieron una mejora peor o incluso una disminución de la corrección en la tarea del, del parpadeo atencional. Esto porque únicamente solo jugaban para subir de nivel. Entonces, jugaban para subir más alto, no tuvieron oportunidad para practicar acciones complejas y esto justamente no fueron datos esperados en los resultados. Y debido a estas estrategias de atención y motivación desarrolladas por los participantes, los participantes que jugaron en modo difícil desarrollaron varias estrategias y reglas durante el juego para mantener como ese grado de exigencia, que tuvieran siempre como la atención en el juego y que estuvieran siempre motivados a seguir jugando y no simplemente jugar por jugar. Y el último campo fueron los resultados psicofisiológicos, donde se reveló que no hubo efectos principales debido al lag, pero sí se notó que el factor P300 aumentó en el grupo variable y disminuyó en el grupo fijo después del experimento, lo cual sí representó como una interacción significativa entre los grupos. Algunas conclusiones. La primera son los resultados versus los resultados obtenidos. Los autores tenían en mente una serie de tipos de resultados y estos era investigar sobre la posibilidad de mejorar la atención utilizando videojuegos de acción y los datos mostraron eso independientemente de la variable del juego que se estaba utilizando. Pero aparte de estos resultados, también dieron resultados en comparación con los jugadores y los no jugadores, donde los jugadores expertos mostraron parpadeos atencionales atenuados y los no jugadores mostraron parpadeos atencionales específicos. Entonces, a la luz de esa hipótesis, la mejora no fue dependiente del tipo de entrenamiento, sino más bien del juego. Acá el segundo punto es la dependencia del modelo de entrenamiento. Justamente la escogencia del juego afecta qué tipo de habilidades cognitivas se desarrollarán. En general,
los resultados sugieren que la influencia de los videojuegos de acción depende en gran medida del modelo, mientras que los aspectos de los videojuegos af- eh, desarrollen habilidades cognitivas específicas, cuánto tiempo lleva a inducir estas habilidades, qué tipo de procesamiento estamos utilizando. Eh, Ahí se hizo una mención de los deportes clásicos que tienen otro tipo de enfoque. Y justamente dependiendo del juego que se esté utilizando, hay diferentes tareas conductuales que se pueden desarrollar. Y como último punto, y como trabajo futuro en realidad, los videojuegos están en constante avance, entonces no deben ser considerados únicamente en términos de popularidad, en términos de estética, en términos de jugabilidad, sino más bien esto se abre a la posibilidad de su aplicación como herramienta de entrenamiento cognitivo, en neurorehabilitación incluso, o en términos emocionales. Y acá entra un poco lo que es el tema de la predisposición o la experiencia en los juegos, que son factores a tomar. Entonces, em, sí es importante como tomar en cuenta para investigaciones futuras que se debería incluir una gama más amplia de tareas y análisis más rigurosas e incluso no solo tomar un factor como lo fue en este caso el parpadeo atencional, sino otros factores y otro tipo de juegos que puedan estimular estos factores. Y eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Froilán. Bueno, tenemos otro paper asociado al área de videojuegos que hay un montón de cosas interesantes que explorar acá. ¿Vos jugás algo, Froilán, o jugás? No juego, profe. No juega. Sí, sí juego, pero muy ocasionalmente. Juego los más quemados, el League of Legends y el Fortnite. Muy bueno. League of Legends es más que bueno. ¿Vos sabés qué son los FPS o frames per second? Sí, Para usted decir que juega con el rango mínimo aceptable para disfrutar el juego, ¿cuántos FPS? mínimo tienen que ser 50. 50. Usted dice, si no son 50, yo no estoy disfrutando el juego. Correcto. ¿Por qué? Porque el juego tiene, bueno, cuando ya los FPS van más abajo de 50, las acciones llegan más tarde y el juego es muy movido, de hecho, como StarCraft. Entonces, si usted se descuida un segundo, usted ya está muerto, porque lo pueden llegar a matar. Muy bien, usted necesita la fluidez Sí, de los 50 FPS para poder reaccionar. Y usted hasta siente que el juego se mueve lento. sí, total. Muy bien, el punto te lo hago es porque usted va al cine y usted ve la película en 24 FPS y usted no siente que esa película vaya lento. Entonces ahí hay un punto interesante aquí, los que juegan, que se planteen eso. Eso sería un experimento que sería chivísima poder llegar a diseñarlo con toda la formalidad de tener una pantalla con 30 FPS, una pantalla con 60 y ver si efectivamente consistentemente la persona que se expone al videojuego, a lo que se le presente, lo logran identificar. Porque, por ejemplo, si corre a 30 FPS quiere decir que vos tenés un tiempo de respuesta de 33 milisegundos, que eso es rapidísimo. Eso es, o sea, que vos lográs detectar entre cuadro y cuadro 33 milisegundos. Vea que uno va incluso al cine a 24 FPS y uno no se da cuenta, uno lo ve fluido, pero hay algo interesantísimo por ahí. Bueno, tenemos otro paper de juegos. Si nos da chance en el curso, estaremos hablando un poquitillo más de investigación relacionado aquí al área. Ya hubo un estudiante que me solicitó una sesión de consulta y discutimos un poquitillo los trabajos que se han visto a nivel de la maestría en el área de videojuegos. Entonces, para que también sepan de que eso es existen las oportunidades de desarrollar el tema de tesis ahí. Te agradezco mucho, Freeland. Pero ya, profe.